A finales del siglo XIX, el mundo parecía tener un dueño. El Imperio Británico dominaba más territorios que cualquier otra potencia en la historia. Desde Asia hasta África, desde Canadá hasta Australia, su bandera ondeaba en continentes enteros. Se decía, sin exagerar, que el sol nunca se ponía sobre su imperio. Londres no era solo una capital, era el cerebro financiero del planeta, donde se fijaban precios, se financiaban guerras, se decidía quién comerciaba y quién quedaba fuera. Para la élite victoriana, reunida en clubes privados, lejos del ruido y la miseria, el mundo tenía un orden natural. Y ese orden era jerárquico, estable, británico. Pero mientras ese sistema parecía sólido, algo estaba ocurriendo lejos de Europa. Algo que Londres subestimó. Al otro lado del Atlántico, los Estados Unidos no parecían una amenaza. Al menos, no todavía. Para las potencias europeas, eran un experimento tosco. Una república joven, ruidosa, obsesionada con su propio territorio. Un país que primero se había despedazado en una guerra civil, y luego había borrado a los pueblos indígenas para cerrar su frontera interna. Pero en 1895, esa frontera se cerró, y cuando América dejó de expandirse hacia adentro, toda esa energía, humana, industrial, financiera, buscó una salida hacia afuera. Mientras Gran Bretaña vigilaba colonias lejanas, Estados Unidos estaba construyendo fábricas. Mientras Londres protegía rutas marítimas, América levantaba ferrocarriles. Su acero ya superaba al británico. Su red ferroviaria era más grande que la del resto del mundo combinado. Millones de inmigrantes llegaban cada año, no para conquistar tierras, sino para producir. Era un gigante que había despertado, y no tenía dónde descargar su fuerza. La economía estadounidense era inestable, violenta, cíclica. La depresión de 1893 dejó al país frustrado, enojado y buscando algo más que crecimiento. Buscando reconocimiento. Empezó a surgir una idea peligrosa, la sensación de que América ya no era un actor secundario, que merecía un lugar entre los grandes imperios. Y ahí es donde la historia se vuelve inevitable. Porque cuando una potencia establecida empieza a declinar y otra emergente necesita expandirse, el choque no es una posibilidad, es una ley. Estas dos fuerzas, un imperio británico sobreextendido y una república americana en ascenso, estaban destinadas a colisionar. Lo sorprendente no es que ocurriera, lo sorprendente es dónde ocurrió. No fue en Europa, no fue en Asia, ni siquiera en una ruta comercial clave. El punto de quiebre fue un pedazo de selva sofocante, lleno de mosquitos, humedad, en el hombro de América del Sur, que aparecía en la mayoría de los mapas como un espacio en blanco, pero que iba a cambiar para siempre el equilibrio del poder global. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan. Estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. La disputa entre Venezuela y Gran Bretaña fue uno de esos problemas coloniales que con el paso del tiempo se convirtió en una espina clavada en la diplomacia internacional. Pasaron tantos años que incluso los diplomáticos de la época empezaron a olvidar cómo había comenzado todo. La raíz del conflicto se remonta a las guerras napoleónicas, cuando Gran Bretaña adquirió la colonia de la Guayana Británica de manos de los holandeses. Sin embargo, los holandeses, al ser los primeros en dominar la región, nunca se molestaron en definir claramente la frontera occidental de su territorio. La razón era sencilla. Nadie se interesaba por esa vasta extensión de selvas tropicales, una región desolada y casi inaccesible. La cuenca del Orinoco era un laberinto de pantanos, jaguares y vegetación densa que nadie consideraba relevante desde el punto de vista económico. Era un infierno verde, tan impenetrable que se pensaba que no tenía valor alguno. Pero como ocurre con todos los imperios, el vacío territorial es algo que no se puede permitir. Los británicos, siempre al acecho de nuevas oportunidades, decidieron actuar. En 1841,
el gobierno británico envió a un naturalista y topógrafo alemán, Robert Schomburgk, para que cartografiara la colonia y fijara las fronteras. Fue Schomburgk quien trazó una línea en el mapa que con el tiempo se convertiría en una de las más infames en la historia de la diplomacia internacional. La línea de Schomburgk empujaba la frontera británica mucho más al oeste, reclamando la desembocadura del río Orinoco, una zona clave para Venezuela, ya que ese río era la arteria comercial más importante del país. La reacción venezolana fue inmediata. Protestaron con vehemencia, defendiendo que su territorio se extendía hasta el río Esequibo, como indicaban antiguos mapas españoles. Sin embargo, Gran Bretaña no prestó atención a las reclamaciones venezolanas. En ese momento, Venezuela era una república débil, marcada por constantes guerras civiles y golpes de Estado. Su capacidad para enfrentar la creciente presión británica era casi nula. Gran Bretaña, por su parte, era un gigante mundial, dueño de los mares, con una influencia incomparable en todos los rincones del planeta. La disputa continuó, pero en su mayoría se mantuvo como un tema diplomático de bajo perfil, sin muchas repercusiones. Pero todo cambió a finales del siglo XIX, cuando un acontecimiento inesperado alteró la dinámica de poder en la región. En el corazón de la zona disputada, en la región del río Uruari, se descubrieron enormes depósitos de oro aluvial. De repente, la selva que antes no tenía ningún valor, se transformó en un territorio de enorme importancia. Los mulasim, prospectores, comenzaron a llegar, y lo que antes era una zona olvidada, se convirtió en el epicentro de una fiebre del oro. Se extrajo la pepita de oro más grande jamás encontrada en la región, que pesaba más de 500 onzas, lo que disparó las expectativas de riqueza y atrajo a miles de mineros, entre ellos colonos británicos ansiosos por hacerse con su parte. El gobierno británico, siempre atento a las oportunidades de expansión y aprovechamiento económico, no tardó en formalizar su reclamo sobre la línea de Schomburgk. Pero no se quedó ahí. Gran Bretaña fue aún más lejos, reclamando 33.000 millas cuadradas adicionales de territorio, extendiendo aún más sus pretensiones sobre las tierras ricas en oro. Para Venezuela, esta expansión británica era una amenaza existencial. Los británicos no solo estaban reclamando tierras en la selva, estaban tomando el control del delta del Orinoco, una zona estratégica que les daría un control absoluto sobre la economía venezolana, ya que la región era vital para el comercio y el transporte en el país. Esta amenaza representaba un estrangulamiento económico para Venezuela, un golpe directo a su capacidad de comerciar y prosperar. El gobierno venezolano, ante tal situación, se vio empujado a la desesperación. En 1887, tomaron una decisión radical. Rompieron relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. El país intentó buscar el apoyo de otras potencias europeas, pero la respuesta fue tibia. Nadie quería desafiar a Londres, cuya influencia seguía siendo incuestionable. Fue entonces cuando Venezuela se dio cuenta de que su única opción para salir adelante era involucrar a una potencia aún mayor, Estados Unidos. Era la única carta que les quedaba para equilibrar la balanza de poder. Tenían que arrastrar a los Estados Unidos a la pelea. Sin el apoyo de los americanos, Venezuela sabía que no podría enfrentar a Gran Bretaña y salvaguardar su soberanía. Este giro en la política exterior de Venezuela marcaría el inicio de una lucha internacional mucho más compleja, donde los intereses de las grandes potencias del momento se entrelazarían de forma peligrosa, y donde la suerte de Venezuela dependería en gran medida de su capacidad para conseguir el respaldo de un actor mundial tan poderoso como los Estados Unidos. El gobierno venezolano, consciente de que la situación requería una acción directa para atraer la atención global, tomó una decisión estratégica crucial. Contrataron a William Scruggs, un ex embajador estadounidense convertido en cabildero. Scruggs era un hombre hábil en el arte de la propaganda, un maestro de la persuasión. Sabía que para cambiar la opinión pública estadounidense, tenía que presentar su causa de una manera que apelara a los principios fundamentales de la política estadounidense. Así fue como nació el panfleto titulado Agresiones británicas en Venezuela, o la doctrina Monroe en juicio. Este panfleto, cargado de argumentos sólidos y provocadores,
fue distribuido por todo Washington, a congresistas, senadores y editores de periódicos. Su argumento era simple, pero potente. Gran Bretaña estaba violando uno de los principios más sacros de la política exterior de Estados Unidos, la Doctrina Monroe. La Doctrina Monroe, proclamada por el presidente James Monroe en 1823, era un pilar de la política estadounidense. En esencia, declaraba que ningún poder europeo podía colonizar o intervenir en las Américas. Si alguna potencia europea intentaba extender su influencia en el continente, sería considerado una amenaza directa a la paz y seguridad de los Estados Unidos. Durante más de 70 años, la doctrina había sido más una declaración teórica que una política activa, ya que la Marina estadounidense era demasiado pequeña para imponerla contra la poderosa Marina Real Británica. Sin embargo, el panfleto de Scroggs llegó a Washington en un momento crucial. Estados Unidos estaba buscando algo que los uniera y les diera un sentido de propósito, y el panfleto encajó perfectamente con esa necesidad. En ese contexto, el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, se encontraba en una situación política delicada. A pesar de su integridad personal y su enfoque conservador, su administración estaba siendo atacada por la creciente crisis económica y las numerosas huelgas y disturbios que azotaban el país. El Partido Demócrata, al que él pertenecía, comenzaba a perder terreno frente a los republicanos, que lo acusaban de ser débil en el frente exterior. Cleveland necesitaba algo que restaurara su imagen y le diera una victoria. Necesitaba demostrar que podía defender los intereses de los Estados Unidos con firmeza y autoridad. Para este propósito, contaba con el apoyo de su secretario de Estado, Richard Olney. Olney, un abogado corporativo de Boston, era un hombre con un temperamento agresivo y una firme creencia en la excepcionalidad americana. Al mirar el mapa de América del Sur, Olney no veía simplemente una disputa fronteriza. Para él, era una prueba del poder de Estados Unidos en el continente. Si Gran Bretaña podía cambiar las fronteras de Venezuela a su antojo cada vez que descubrían un recurso valioso como el oro, entonces la doctrina Monroe carecía de valor. Significaba que Estados Unidos ya no era la potencia dominante en su propio patio trasero, un concepto que Olney no podía aceptar. En el verano de 1895, Olney redactó lo que se convertiría en uno de los documentos más importantes y agresivos de la diplomacia estadounidense. Desde su escritorio, en el Departamento de Estado, escribió una nota diplomática dirigida al gobierno británico que no solo pedía que Gran Bretaña arbitraje la disputa, sino que también le sermoneaba sobre el papel de Estados Unidos en el hemisferio occidental. En esa nota, Olney expresó de manera clara y rotunda que Estados Unidos era prácticamente soberano en América y que su mandato es ley sobre los asuntos relacionados con el continente. Esta afirmación era audaz, una demostración directa de poder. Olney estaba enviando un mensaje a Gran Bretaña. En el hemisferio occidental, Estados Unidos era la autoridad suprema. Olney argumentó que la negativa británica a arbitrar la disputa territorial era, en realidad, una forma de agresión y una violación directa de la doctrina Monroe. En su carta, Olney exigió una respuesta rápida y firme, subrayando que la falta de acción por parte de Gran Bretaña pondría en peligro la paz en el continente. Esta acción de Olney marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña, al mostrar de manera contundente que Estados Unidos estaba dispuesto a defender su influencia y sus intereses en el continente americano a cualquier costo. La nota de Richard Olney, enviada a Londres en julio de 1895, llegó al escritorio de Lord Salisbury, el primer ministro británico. Salisbury, un hombre cuya presencia era tan imponente como su barba, representaba a una aristocracia inglesa que veía al mundo a través de una lente de desdén hacia aquellos que consideraban inferiores. Un hombre de otra época, Salisbury se encargaba tanto de la diplomacia como de las relaciones exteriores, y tenía una visión del poder en la que Estados Unidos era simplemente un advenedizo bullicioso e inexperto, culturalmente distante de las tradiciones de Europa. Cuando la nota de Olney llegó a manos de Salisbury, su reacción
Fue una mezcla de diversión y desdén. Tras leerla, la descartó rápidamente, ridiculizando los argumentos de Olney como un sinsentido legal. Para él, la doctrina Monroe era solo una declaración unilateral de un presidente estadounidense, sin base en el derecho internacional, una simple postura política sin relevancia para los tribunales europeos. Este fue un error crucial, uno que Salisbury pagaría caro, porque decidió ignorar la nota de forma rotunda. La dejó en su escritorio y, sin darle mayor importancia, se tomó unas vacaciones. Sus prioridades se centraron en otros asuntos internacionales, como la situación en África y el Cercano Oriente. Asumió que Estados Unidos solo estaba usando el tema para fines políticos internos, un simple desahogo. Lo que no comprendió en ese momento era que en Washington el reloj estaba corriendo y la paciencia de los estadounidenses estaba a punto de agotarse. Durante los siguientes meses, el silencio de Londres se volvió cada vez más insoportable. En Estados Unidos, tanto el presidente Cleveland como su secretario de Estado, Richard Olney, veían la demora como una clara falta de respeto, un desprecio calculado hacia la soberanía y el orgullo de la República Americana. Para ellos, el no haber respondido a la nota de manera inmediata era la aristocracia británica mirándolos desde su torre de marfil, ignorando la creciente importancia de Estados Unidos como potencia mundial. El tiempo pasaba, pero las tensiones aumentaban. A finales de noviembre de 1895, llegó finalmente la respuesta británica. Eran dos notas separadas, pero ambas provenientes del mismo Lord Salisbury. En ellas, desmantelaba meticulosamente los argumentos de Olney. Lecciones de historia y derecho fueron impartidas en un tono educado, pero condescendiente. Salisbury rechazó de manera rotunda cualquier sugerencia de arbitraje, y además se negó a ceder un solo centímetro de la línea de Schomburg, reafirmando las reclamaciones británicas sobre el territorio. El mensaje estaba claro, aunque disfrazado de cortesía. Ocúpense de sus propios asuntos. Para Londres, la disputa era trivial, algo de poca importancia en comparación con las grandes cuestiones globales. Cuando Grover Cleveland, el presidente de los Estados Unidos, leyó la respuesta de Salisbury, su reacción fue inmediata y furiosa. Se sintió profundamente insultado. Los británicos no solo habían rechazado la solicitud de arbitraje, sino que habían tratado a Estados Unidos como si fuera una nación pequeña, incapaz de tomar decisiones importantes. No solo decían no, sino que intentaban educar a una nación que, a su juicio, carecía de la autoridad para desafiar a un imperio tan grande. Para Cleveland, esto era un golpe directo a la dignidad de su país. En ese momento, decidió que la única forma de resolver esta disputa era hacerla pública, sacarla de los pasillos tranquilos de la diplomacia y llevarla al escenario político mundial. El 17 de diciembre de 1895, Grover Cleveland envió un mensaje especial al Congreso de los Estados Unidos. El contenido de ese mensaje llegó a Washington como una bomba. En su discurso, Cleveland solicitó al Congreso que aprobara fondos para crear una comisión americana que investigara la disputa fronteriza. A primera vista, esto parecía una solicitud razonable, una medida diplomática común. Sin embargo, lo que siguió fue un giro radical. Cleveland, en un tono firme y desafiante, declaró que, una vez que esta comisión determinara dónde se encontraba la verdadera frontera, sería el deber de Estados Unidos resistir por todos los medios a su alcance cualquier intento de Gran Bretaña de apropiarse de tierras que Venezuela consideraba suyas. Esas palabras, resistir por todos los medios a su alcance, eran claras. En términos diplomáticos, significaba una amenaza directa de guerra. Con esas palabras, Cleveland trazaba una línea en la arena. Estaba declarando que Estados Unidos decidiría unilateralmente dónde estaba la frontera, y que cualquier intento británico de cruzarla sería interpretado como una agresión directa, algo que no quedaría sin respuesta. Este acto de Cleveland cambió la naturaleza de la disputa, llevando la tensión entre Estados Unidos y Gran Bretaña a un punto de no retorno. La pregunta que quedaba era si el Imperio Británico aceptaría la advertencia de Estados Unidos, o si esta guerra diplomática se convertiría en algo mucho más serio. La reacción en Estados Unidos
fue instantánea y explosiva, como si se hubiera arrojado un fósforo a un polvorín. La Cámara del Congreso estalló en vítores. Una oleada de apoyo se apoderó de la nación. Tanto republicanos como demócratas, que hasta ese momento se habían enfrentado amargamente por cuestiones internas, de repente se unieron en un frente común contra el viejo enemigo. La prensa, sin perder tiempo, se sumó a la efervescencia. Los titulares gritaban a los cuatro vientos: «Guerra con Inglaterra» y «El león tuerce la cola del águila». La energía en las calles era palpable y la tensión se podía cortar con un cuchillo. La generación de la Guerra Civil, que aún conservaba un amargo recuerdo de la simpatía británica hacia la Confederación, se sintió invadida por un sentimiento de patriotismo vengativo. Este era un momento de reivindicación, y la comunidad irlandesa americana, un bloque político muy poderoso, se mostró especialmente entusiasta ante la posibilidad de enfrentarse a los británicos. En ciudades como Nueva York, Boston y Chicago, las multitudes se reunieron para cantar himnos patrióticos, desbordados por una fiebre de orgullo nacional. Los regimientos de la milicia comenzaron a hacer ejercicios, preparándose para lo que podría ser una confrontación inminente. Era un momento de psicosis nacional, una fiebre de guerra que recorrió todo el país. Los americanos, después de décadas de sentirse como una potencia de segunda clase, estaban ansiosos por demostrar al mundo que ya no lo eran. Estaban listos para enfrentarse a la madre de todos los imperios, al león británico, que había gobernado los mares durante siglos. Mientras tanto, en Londres, la noticia del mensaje de Cleveland llegó a primera hora de la mañana del 18 de diciembre. El público británico, que había prestado muy poca atención al conflicto en Venezuela, se mostró desconcertado. Para ellos, era simplemente una disputa fronteriza menor sobre un territorio en medio de la selva, un rincón del mundo que ni siquiera podían localizar con precisión en el mapa. De repente, los titulares de los periódicos mostraban al presidente de los Estados Unidos amenazando con invadir Canadá y enfrentarse directamente a la Marina Real. La sorpresa se transformó rápidamente en confusión. Los británicos no podían comprender por qué sus primos al otro lado del Atlántico estaban tan furiosos por algo que, para ellos, no era más que un desacuerdo trivial. Sin embargo, conforme llegaron los informes desde Washington, la gravedad de la situación se hizo cada vez más clara. Esto no era una broma ni una simple maniobra política. Los estadounidenses no estaban haciendo un juego de poder. Estaban hablando en serio, y el mensaje era inequívoco. Lord Salisbury, el primer ministro británico, se reunió con su gabinete en Londres. El ánimo dentro de la sala era sombrío. Los miembros del gobierno británico miraron el tablero estratégico y, por primera vez, comenzaron a comprender la magnitud de la situación. Estaban atrapados en una trampa de su propia creación. Habían subestimado a Estados Unidos, confiando en que su poder naval era tan aplastante que nadie se atrevería a desafiarlo. Sin embargo, cuando los almirantes británicos comenzaron a evaluar la situación, la perspectiva de una guerra con Estados Unidos se tornó cada vez más aterradora. La Marina Real, aunque considerablemente más grande que la estadounidense, estaba dispersa por todo el mundo, protegiendo rutas comerciales desde Suez hasta Singapur. Para enfrentarse a los americanos, Gran Bretaña tendría que concentrar su flota en el Atlántico, lo que dejaría al Imperio Británico vulnerable en otras partes del mundo, especialmente en Asia y el Mediterráneo. La situación se volvía cada vez más compleja y peligrosa, y el costo de un enfrentamiento con Estados Unidos comenzaba a parecer insostenible. Este giro de los acontecimientos obligó a la élite británica a replantearse su estrategia. En cuestión de días, lo que había comenzado como una disputa fronteriza menor podría convertirse en un conflicto de proporciones globales, y los americanos contaban con ventajas que ningún otro posible enemigo del Imperio Británico tenía en ese momento. Eran invadibles. El ejército británico, aunque profesional y disciplinado, era pequeño si se lo comparaba con el enorme potencial humano de Estados Unidos. Canadá, la joya de la corona británica en América del Norte, se encontraba en una posición extremadamente vulnerable. Compartía una frontera de miles de millas con Estados Unidos, una línea imposible de defender de manera efectiva. En caso de guerra,
las tropas americanas podrían avanzar rápidamente hacia ciudades clave como Montreal y Toronto en cuestión de semanas, y Gran Bretaña carecía de los medios para detener una ofensiva de ese tipo a tiempo. A esto se sumaba una realidad aún más inquietante: la capacidad industrial americana. Estados Unidos podía construir acorazados, destructores y material militar pesado a un ritmo que comenzaba a superar al de los astilleros británicos. Una guerra contra América no sería una escaramuza colonial breve ni un conflicto lejano y controlable. Sería una guerra total, larga y agotadora, librada contra una nación del tamaño de un continente, con recursos naturales prácticamente ilimitados y una población capaz de sostener un esfuerzo bélico prolongado. Sin embargo, la amenaza más inmediata no provenía de los ejércitos ni de las flotas, provenía del dinero. En Wall Street, la posibilidad de una guerra desató el pánico. En lo que pronto sería recordado como el Viernes Negro, el mercado de valores se desplomó. Inversionistas británicos, que poseían miles de millones de dólares invertidos en acciones y bonos de ferrocarriles americanos, comenzaron a vender de manera desesperada. La liquidez del mercado londinense se evaporó con rapidez. La City de Londres, el corazón financiero del imperio, envió un mensaje inequívoco al gobierno británico. Una guerra con el Limited, principal socio comercial del imperio, conduciría directamente a la bancarrota. La élite británica se encontró de pronto mirando al abismo. Gran Bretaña estaba peligrosamente aislada. En Europa, el Kaiser alemán mostraba una actitud cada vez más agresiva. En África, los Boers se armaban y desafiaban la autoridad imperial. En el lejano oriente, Rusia y Japón avanzaban como nuevas potencias emergentes. Gran Bretaña carecía de aliados formales. Durante años se había enorgullecido de su política de espléndido aislamiento, pero ahora ese aislamiento dejaba de parecer una virtud y comenzaba a parecer una amenaza existencial. La historia, sin embargo, suele girar sobre coincidencias inesperadas. Justo cuando la tensión en torno a Venezuela alcanzaba su punto más alto, un acontecimiento aparentemente ajeno, ocurrido al otro lado del mundo, ofreció la distracción que terminaría salvando la paz. El 2 de enero de 1896, llegó a Londres la noticia de un desastre en Sudáfrica. Un administrador colonial británico, Leander Starr Jameson, había encabezado una incursión ilegal y fallida contra la República Boer independiente del Transvaal. La llamada incursión de Jameson fue un fiasco absoluto. Los asaltantes británicos fueron capturados, desarmados y públicamente humillados. El episodio ya era lo suficientemente embarazoso, pero lo que ocurrió después alteró de inmediato el cálculo geopolítico en Londres. El Kaiser alemán, Guillermo II, envió un telegrama al presidente Boer Paul Kruger, felicitándolo por haber repelido a los invasores británicos sin recurrir a la ayuda de potencias amigas. Ese telegrama cayó como una bomba. Fue interpretado como un insulto diplomático directo a Gran Bretaña. Daba a entender que Alemania estaba dispuesta a respaldar militarmente a los Boers frente al Imperio Británico. El público británico, que hasta ese momento había estado concentrado en la amenaza proveniente de América, giró de forma abrupta su furia. La indignación contra Washington se disipó y fue reemplazada por una hostilidad creciente hacia Berlín. Para Lord Salisbury, este giro fue casi providencial. La amenaza alemana en Europa y África era tangible, inmediata y peligrosa. La disputa con Estados Unidos por Venezuela, en comparación, comenzaba a parecer un conflicto legal que aún podía manejarse. El Kaiser, sin proponérselo, había dejado claras las prioridades estratégicas del imperio. Gran Bretaña no podía permitirse tener como enemigos simultáneos a Alemania y a Estados Unidos. El espléndido aislamiento había dejado de ser espléndido, se había convertido en un riesgo mortal. Salisbury aprovechó la oportunidad para desescalar la crisis con Estados Unidos, una jugada hábil que le permitió retroceder sin perder su prestigio. Usó la creciente amenaza de Alemania como excusa para suavizar la postura británica, evitando que se viera como un signo de debilidad. Con su astucia, dejó claro en Washington que Gran Bretaña estaba dispuesta a sentarse a negociar.
La tensión se redujo, pero la dirección que tomó Gran Bretaña era evidente: la rendición. En febrero de 1896, el gobierno británico aceptó la demanda principal de Estados Unidos. Aceptaron someter la disputa fronteriza de Venezuela a un tribunal de arbitraje neutral, un giro inesperado. Tras meses de declaraciones altivas que afirmaban que el gobierno de Su Majestad nunca se sometería, Gran Bretaña dio un paso atrás. Aceptaron la premisa de que Estados Unidos tenía el derecho de intervenir, algo que muchos en Londres habían descartado como impensable. Para salvar las apariencias, los diplomáticos británicos pusieron sobre la mesa algunas condiciones técnicas. Argumentaron que cualquier colono británico que hubiera residido en el territorio disputado durante más de 50 años debía poder quedarse, independientemente de dónde se trazara la línea fronteriza. Los estadounidenses, ansiosos por obtener una victoria sin recurrir a la guerra, aceptaron. Era un intento de cubrir la retirada británica con una capa de dignidad, pero todos sabían que la verdadera razón detrás de la aceptación era la presión ejercida por Estados Unidos. La doctrina Monroe había sido, en esencia, aplicada con la fuerza de un cañón. En 1899, el panel de arbitraje se reunió en París para resolver la disputa de una vez por todas. El evento, sin embargo, perdió gran parte de la tensión acumulada, ya que la crisis que había marcado su inicio se había desvanecido. El panel estaba compuesto por 2 jueces británicos, 2 jueces estadounidenses que actuaban como representantes de Venezuela, ya que los británicos se negaron a sentarse con los venezolanos, y un diplomático ruso neutral que debía moderar la decisión. La imagen de esa sala de deliberaciones era extraña. El resultado ya estaba decidido, solo faltaba formalizarlo. Cuando se entregó la decisión final, la ironía fue clara. El tribunal otorgó a Gran Bretaña casi el 90% del territorio en disputa. La línea de Schomburg, que había sido el epicentro de la disputa, fue en gran medida confirmada. Las minas de oro del río Uruari, que habían sido el catalizador de todo el conflicto, permanecieron bajo control británico. Gran Bretaña había ganado, pero lo que realmente importaba era lo que Estados Unidos había conseguido. El hemisferio. La ubicación exacta de la frontera ya no tenía importancia. El resultado de este arbitraje era un precedente clave. Gran Bretaña reconoció, en ese momento, que ya no podía actuar unilateralmente en las Américas. Había aceptado implícitamente que Washington había emergido como la autoridad indiscutida en el hemisferio occidental. La Corte Suprema del Hemisferio, como se le conocería, era ahora Estados Unidos. Aunque Gran Bretaña había obtenido tierras, Estados Unidos había ganado algo mucho más valioso: el control de la narrativa y de la política en las Américas. Este fue el inicio de un cambio profundo en la gran estrategia británica, un giro que los historiadores han denominado el Gran Acercamiento. La clase dirigente británica, profundamente afectada por la crisis con Estados Unidos, se vio obligada a realizar una evaluación implacable de su posición global. Ya no podían ignorar el creciente poder de Alemania en Europa, la expansión de Rusia en Asia y el vertiginoso ascenso industrial de Estados Unidos. Lo que antes parecía una era de dominación sin esfuerzo para el Imperio Británico, la era victoriana, estaba llegando a su fin. Los británicos entendieron que las circunstancias estaban cambiando de forma irreversible. Frente a esta nueva realidad, Gran Bretaña tuvo que priorizar sus intereses. Al final, llegaron a una conclusión fundamental. Estados Unidos era la única potencia que no podían derrotar, y por lo tanto, debían encontrar la manera de hacer las paces con ella. La famosa frase, "si no puedes vencerlos, únete a ellos", capturó perfectamente el cambio de mentalidad. Esta no fue una decisión motivada por la amistad, el idioma o la cultura compartida. Fue una decisión fría y pragmática, basada en la Realpolitik, en el análisis de las fuerzas en juego. Los británicos comprendieron que la fuerza industrial de Estados Unidos se estaba consolidando como el centro de la economía mundial. Asegurar una relación amistosa con los estadounidenses se convirtió en la mejor póliza de seguro para la supervivencia del Imperio Británico en otras partes del mundo. Así comenzó una campaña sistemática de apaciguamiento.
Durante los siguientes 10 años, Gran Bretaña comenzó a ceder de manera silenciosa, pero decidida, sus activos estratégicos en el hemisferio occidental, entregándolos a Estados Unidos uno por uno. El primer sacrificio fue el Canal de Panamá, una concesión que simbolizaba el cambio más radical en la política británica. Durante más de 50 años, Gran Bretaña y Estados Unidos habían estado vinculados por el Tratado Clayton-Bulwer, un acuerdo que establecía que cualquier canal que se construyera a través de América Central debía ser un proyecto conjunto entre las dos naciones. Este tratado había sido diseñado para evitar que cualquiera de las dos potencias obtuviera el control exclusivo sobre tan estratégica ruta comercial. Sin embargo, en 1901, Estados Unidos demandó un nuevo acuerdo. Esta vez, no querían compartir la construcción del canal. Querían controlarlo por completo. Querían construirlo, poseerlo y fortificarlo. En un pasado no tan lejano, Gran Bretaña habría rechazado tal propuesta. Controlar puntos estratégicos como el Canal de Panamá había sido el núcleo mismo del poder británico en el comercio global. Era una de las principales herramientas de su influencia internacional. Pero ahora, Gran Bretaña se rindió, sin luchar. Firmaron el Tratado High-Pauncefote, un acuerdo que otorgaba a Estados Unidos el derecho exclusivo de construir y controlar el Canal de Panamá. No hubo negociaciones complicadas, ni demandas a cambio. Gran Bretaña no pidió concesiones territoriales, ni compensación económica alguna. Simplemente entregaron, sin reservas, uno de los activos más estratégicos de su imperio. Esta cesión fue mucho más que una simple transacción diplomática. Fue una ofrenda de paz, un reconocimiento claro de que el Caribe y América Central estaban ahora bajo el dominio de Estados Unidos. El Imperio Británico había aceptado, tácitamente, que la hegemonía de la región había pasado de sus manos a las de la nueva potencia mundial. Este fue solo el primer paso en un proceso de reconfiguración de la política imperial británica. Un proceso que redefiniría el papel de Gran Bretaña en un mundo donde su supremacía ya no era tan segura como antes. Luego, llegó la retirada militar, un gesto silencioso pero cargado de significado estratégico. Durante casi 2 siglos, el Escuadrón de América del Norte e Indias Occidentales de la Marina Real había sido el símbolo visible del poder británico en el hemisferio occidental. Con bases en lugares clave como Bermudas, Halifax y Jamaica, sus barcos patrullaban las costas, protegían rutas comerciales y hacían cumplir la voluntad del Imperio Británico en las Américas. Su sola presencia recordaba quién mandaba en esos mares. A comienzos del siglo XX, esa realidad comenzó a desvanecerse. El primer Lord del Mar, el almirante Jackie Fisher, tomó una decisión que habría sido impensable una generación antes. Ordenó retirar ese escuadrón histórico. Las viejas cañoneras fueron desguazadas y los acorazados más modernos regresaron a aguas europeas. El foco estratégico se desplazó de forma definitiva hacia el Mar del Norte, donde la amenaza alemana crecía a un ritmo alarmante. Las bases británicas en el Caribe comenzaron a vaciarse, las guarniciones fueron reducidas al mínimo y la presencia militar se volvió casi simbólica. En la práctica, Gran Bretaña estaba desmilitarizando su frontera marítima con Estados Unidos. Esta decisión implicaba una apuesta calculada. La dirigencia británica asumió que ya no era necesario defender territorios como Canadá o Jamaica frente a una posible agresión estadounidense, porque Estados Unidos había pasado a convertirse en la fuerza policial de facto de la región. El antiguo rival era ahora el garante del orden. La retirada británica dejó un vacío de poder evidente, y ese vacío fue ocupado de inmediato por Washington. Las consecuencias se hicieron visibles muy pronto. En 1898, apenas 3 años después de la crisis de Venezuela, Estados Unidos lanzó la Guerra Hispanoamericana. En cuestión de meses, expulsó a España de Cuba y tomó el control de Puerto Rico. Fue un acto abierto de expansión imperial, claro y sin disimulo. Durante décadas, una maniobra de ese tipo habría provocado una reacción inmediata de Londres, celosa de su influencia en el Caribe. En esta ocasión, ocurrió algo muy distinto. Gran Bretaña optó por no oponerse.
Más aún, se convirtió en la única gran potencia europea que apoyó abiertamente a Estados Unidos. Mientras Francia y Alemania mostraban simpatía por España, Londres alentó a los estadounidenses. La prensa británica celebró la victoria americana, presentándola como un paso natural en el nuevo orden internacional. En los pasillos diplomáticos, los representantes británicos trabajaron activamente para impedir que otras potencias europeas intervinieran o complicaran la situación. Ese momento marcó el amanecer de una nueva relación. Gran Bretaña estaba, en la práctica, subcontratando la seguridad del hemisferio occidental a Washington. El viejo imperio marítimo aceptaba que el centro de gravedad del poder en las Américas había cambiado para siempre. Estados Unidos ya no era un actor emergente al que se podía ignorar. Se había convertido en el garante del orden regional, con la bendición tácita de la potencia que durante siglos había dominado los mares. Esta nueva dinámica fue puesta a prueba otra vez en 1902, durante la crisis de la deuda venezolana. Venezuela volvía a estar en el centro de una tormenta internacional. El dictador venezolano Cipriano Castro se negó a pagar las deudas acumuladas con banqueros europeos, una decisión que provocó una reacción inmediata. Gran Bretaña, Alemania e Italia enviaron sus flotas para imponer un bloqueo naval sobre la costa venezolana. Sus barcos bombardearon algunos fuertes costeros y capturaron varias cañoneras con el objetivo de forzar el pago de las obligaciones pendientes. Era una demostración clásica del viejo poder imperial europeo. El presidente, Theodore Roosevelt, observó la situación con una mezcla de cautela y desconfianza. El cobro de deudas, por sí solo, no le preocupaba en exceso. Lo que realmente encendió las alarmas fue la posibilidad de que Alemania utilizara ese conflicto financiero como pretexto para apoderarse de territorio en América del Sur. Ese escenario cruzaba una línea peligrosa. Roosevelt reaccionó formulando lo que pasaría a conocerse como el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. En esencia, declaró que Estados Unidos asumiría el papel de potencia policial internacional en el hemisferio occidental. Si un país latinoamericano incumplía sus obligaciones o generaba inestabilidad, Estados Unidos intervendría directamente para resolver el problema, evitando así que las potencias europeas tuvieran una excusa para hacerlo. El mensaje fue transmitido con firmeza. Roosevelt advirtió discretamente a los alemanes que debían retirarse y también envió señales claras a los británicos. La respuesta de Gran Bretaña fue especialmente reveladora. En lugar de debatir o desafiar la advertencia, retiraron de 1910 inmediato sus barcos. Aceptaron la autoridad de Washington sin resistencia. Era una señal inequívoca de cómo había cambiado el equilibrio de poder. El primer ministro británico, Arthur Balfour, hizo pública esa nueva postura con una declaración que habría sido impensable pocos años antes. Afirmó que Gran Bretaña vería con agrado que Estados Unidos asumiera el rol de policía en el hemisferio occidental, y añadió que cualquier aumento de la influencia estadounidense en la región debía ser bienvenido. Esa frase marcaba una inversión total de la posición sostenida en 1895. En apenas 7 años, Gran Bretaña había pasado de amenazar con la guerra por una línea fronteriza a invitar abiertamente a Estados Unidos a dirigir los asuntos del continente. Las consecuencias de este gran acercamiento marcaron el rumbo del siglo XX. Al evitar la guerra en 1895 y aceptar una relación de socio menor, Gran Bretaña aseguró el aliado más decisivo posible. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, el Imperio Británico quedó financieramente agotado en apenas 2 años de conflicto. Fueron los préstamos estadounidenses y la capacidad industrial de Estados Unidos los que permitieron a Gran Bretaña seguir luchando. Si la crisis de Venezuela hubiera tomado otro rumbo, si ambas naciones hubieran permanecido como rivales irreconciliables, Estados Unidos podría haberse mantenido neutral o incluso inclinarse hacia Alemania. En cambio, la relación especial que se forjó tras la humillación de 1895 terminó salvando a Gran Bretaña de la derrota total. La salvó como nación,
pero ya no como superpotencia indiscutida. La crisis de Venezuela fue el instante en que la antorcha cambió de manos. No hubo ceremonias ni discursos solemnes. Fue una confrontación directa. El Imperio Británico miró de frente a la República Americana y reconoció su propio futuro reflejado en ella. Vio un país con más acero, más carbón, más población y más capital. Y tomó una decisión racional: hacerse a un lado. El impacto psicológico en la clase dirigente británica fue profundo y duradero. Por primera vez en generaciones, dejaron de verse a sí mismos como los amos indiscutidos del mundo. Comenzaron a construir una nueva narrativa, más cómoda para aceptar la realidad que se imponía. Empezaron a imaginarse como los griegos frente a los romanos americanos. Una civilización más antigua, más refinada y experimentada, destinada a guiar culturalmente a una potencia joven, impetuosa y llena de energía. Ese relato funcionó como un mito tranquilizador. Les permitió reinterpretar el declive no como una derrota humillante, sino como una transición natural del liderazgo mundial. Para Venezuela, el desenlace fue una bendición ambigua. Había sido protegida de la expansión territorial británica, pero el precio fue quedar bajo la hegemonía de una nueva potencia. A partir de ese momento, Estados Unidos pasó a influir de manera decisiva en su política interna y, con el tiempo, en el control de su industria petrolera. Durante el siglo siguiente, Venezuela aprendería una lección amarga. La doctrina Monroe nunca fue concebida para defender a América Latina del imperialismo en general. Fue diseñada para garantizar que el único imperialismo aceptable en el hemisferio fuera el americano. En la actualidad, la región fronteriza entre Guyana y Venezuela sigue siendo un territorio salvaje y de una belleza imponente. La selva ha reclamado los antiguos campamentos mineros, devorando los rastros visibles de aquella fiebre del oro. Sin embargo, una línea invisible continúa atravesando ese paisaje. Esa línea marca mucho más que una frontera política. Representa una falla histórica profunda. Es el punto donde terminó el siglo XIX y comenzó el siglo XX. Es el lugar donde el león británico se detuvo y dio media vuelta. Es también el lugar donde Estados Unidos comprendió, por primera vez, que podía dar órdenes al mundo y que el mundo obedecería. La crisis de 1895 se ha convertido en un prólogo olvidado del mundo moderno. Revela una verdad incómoda sobre el poder y la historia. Las guerras más decisivas suelen ser aquellas que nunca llegan a librarse. Gran Bretaña perdió el control del hemisferio occidental sin disparar un solo tiro. Sin embargo, al aceptar esa pérdida, obtuvo algo más valioso: el salvavidas estratégico que le permitió sobrevivir a las tormentas que vendrían después. Fue un descenso doloroso y cargado de orgullo herido, pero también fue, quizá, la maniobra diplomática más inteligente que el Imperio Británico haya ejecutado jamás. Perdieron un continente, pero conservaron su existencia. Y en el juego implacable de los imperios, donde la gloria es pasajera y el poder siempre cambia de manos, la supervivencia es la única victoria que realmente importa. Si esta historia ayudó a comprender cómo se mueven realmente los imperios, cómo el poder cambia de manos sin disparar un solo tiro, y cómo las decisiones silenciosas pueden definir un siglo entero, este es el momento de apoyar el canal. Suscribirse permite que más historias como esta sigan siendo contadas, historias que explican el mundo que existe hoy. Compartir este video es una forma directa de llevar este conocimiento a más personas que buscan entender la historia más allá de los relatos simples. Cada suscripción y cada comentario ayudan a que este espacio siga creciendo. Gracias por haber llegado hasta el final y por dedicar tiempo a ver este video. Aquí termina una historia, pero comienza la siguiente.